Bienvenidos de nuevo a casa. Es un placer inmenso tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero de todo corazón que se encuentren muy bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que les aseguro, les va a fascinar. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que tienen a medio mundo con la intriga a flor de piel, y es que, como bien indica el título que vieron al llegar aquí, vamos a revelar el lugar secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Esos nombres que resuenan con tanta fuerza en el mundo del entretenimiento, esas estrellas que han conquistado corazones alrededor del globo, parecen tener un rincón especial, un santuario lejos de las cámaras y los flashes, un lugar que solo ellos conocen. Y nosotros, sus fieles seguidores, estamos a punto de descubrir de qué se trata. Así que prepárense para un viaje de descubrimiento, para una dosis de chismes jugosos, pero también, quién sabe, tal vez para un poco de inspiración para sus propias escapadas. Antes de que nos sumerjamos por completo en este fascinante tema, quiero recordarles algo que sé que muchos de ustedes ya hacen con gusto, pero para aquellos que son nuevos por aquí es fundamental. Si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse. Es gratis, rápido y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Nada de perderse estos secretos que desvelamos. Y ahora sí, entremos de lleno en materia. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿dónde es ese lugar secreto? ¿Qué tiene de especial para que Hande y Kerem, con tantas opciones y destinos a su alcance, lo elijan como su refugio? Para entenderlo, primero debemos recordar un poco la historia de esta pareja, o mejor dicho, de estos dos talentosos actores que nos regalaron tantos momentos inolvidables en la pantalla chica y que, fuera de ella, también han dado mucho de qué hablar. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue palpable, evidente, casi eléctrica. Y no solo para nosotros, los espectadores que veíamos la serie y nos enamorábamos de sus personajes, Eda y Serkan, sino que esa conexión trascendió la ficción y se convirtió en una realidad que cautivó a sus fans. Se volvieron la pareja de moda, la pareja soñada por muchos, y sus seguidores estaban ansiosos por cada detalle de su vida juntos. A lo largo de su relación, hemos visto muchas fotos de sus viajes, de sus vacaciones en lugares exóticos, de sus apariciones públicas. Hemos sido testigos de sus celebraciones, de sus momentos románticos compartidos en redes sociales. Pero como suele ocurrir con las estrellas de su calibre, siempre hay algo más, algo que no se muestra abiertamente, un pequeño rincón privado donde pueden desconectar del caos y ser simplemente ellos mismos. Y es precisamente sobre ese rincón del que vamos a hablar hoy. Los rumores, las pistas y las pequeñas indiscreciones nos han llevado a un lugar que, aunque no se publique de manera oficial y ostentosa, parece ser el predilecto de Hande y Kerem para escapar, para recargar energías y, sobre todo, para disfrutar de momentos íntimos lejos de la mirada pública. Durante mucho tiempo, se especuló sobre sus destinos vacacionales. Se les vio en Italia, en París, en destinos de playa paradisíacos en Turquía. Pero había algo recurrente, un patrón que los observadores más atentos empezaron a notar. Pequeños detalles en las fotos, comentarios sutiles, e incluso la presencia de ciertos elementos que parecían indicar un lugar específico. Y después de mucha investigación, de seguir los hilos de la información, hemos llegado a una conclusión bastante sólida. El lugar secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin parece ser *** una cabaña o una villa privada en la costa egea de Turquía, específicamente en la región de Mula, cerca de pueblos pintorescos y con vistas espectaculares al mar ***. Ahora, ¿por qué este lugar en particular? ¿Qué lo hace tan especial? Pensemos en ello. Mula es conocida por su belleza natural incomparable. Tenemos aguas cristalinas de color turquesa, playas de arena dorada, acantilados impresionantes, bosques de olivos centenarios y un clima mediterráneo que invita a la relajación durante gran parte del año. Es un escape perfecto de las ciudades bulliciosas como Estambul, donde la vida de las celebridades puede ser especialmente intensa. Imaginen a Hande y Kerem, después de largas jornadas de rodaje, de eventos, de compromisos, buscando un lugar donde la paz y la tranquilidad sean las protagonistas. Una cabaña o una villa en esta zona les ofrecería precisamente eso: privacidad, belleza natural y un ambiente sereno. Las pistas que nos han llevado hasta aquí son variadas y bastante convincentes. Por un lado, hemos visto en sus historias de Instagram y en algunas fotos compartidas por amigos en común,
imágenes de paisajes muy similares a los que ofrece la costa Egea. Hablamos de puestas de sol impresionantes sobre el mar, de jardines llenos de bugambillas, de terrazas con vistas panorámicas, de piscinas infinitas que se funden con el horizonte azul. Estos escenarios son distintivos de la región de Mula, conocida por sus encantadoras villas y casas vacacionales de lujo, muchas de ellas con arquitectura tradicional pero con comodidades modernas. Además, recordemos que tanto Ande como Kerem son amantes de la naturaleza y de las actividades al aire libre. La costa Egea ofrece un sinfín de posibilidades, desde paseos en barco por calas escondidas, hasta senderismo por caminos rurales, pasando por baños de sol en playas semivírgenes. Es un entorno que les permite desconectar del mundo digital y conectar con la naturaleza, algo que para personas que viven bajo un escrutinio constante, debe ser increíblemente valioso. Otro detalle importante es la privacidad que este tipo de alojamientos ofrece. Las villas privadas, especialmente aquellas ubicadas en colinas o en zonas más apartadas, son el refugio perfecto para las celebridades. Pueden disfrutar de su tiempo sin preocuparse por ser fotografiados por paparazzi inesperados. Imaginen tener su propia piscina, su propia terraza, su propio espacio para disfrutar de una comida al aire libre o de una conversación tranquila sin interrupciones. Este tipo de escapadas les permiten mantener su relación y su vida personal lo más privada posible, algo que, dada la intensidad de la atención que reciben, es fundamental para su bienestar. Se dice también que este lugar tiene un significado especial para Kerem. Como saben, Kerem Bürsin tiene raíces tanto en Turquía como en Estados Unidos, y ha pasado parte de su infancia y adolescencia en diferentes lugares del mundo. Sin embargo, tiene un profundo amor por su país de origen y por las bellezas naturales que éste ofrece. La costa Egea, con su rica historia, su cultura vibrante y su incomparable belleza natural, es un lugar que resuena con él. Y es muy probable que haya sido él quien haya descubierto, o haya elegido este lugar como un refugio para él y para Ande. Hemos visto a través de publicaciones esporádicas pequeños indicios. Por ejemplo, una vez se compartió una foto de un desayuno muy apetitoso en una terraza con vistas al mar, y los detalles de la decoración y el paisaje eran muy parecidos a los de algunas propiedades de lujo en la zona de Bodrum o de Göcek, dos de los destinos más exclusivos de Mula. Otra vez se filtró una imagen de ellos riendo en un jardín exuberante y las plantas y flores que se veían eran típicas de la vegetación mediterránea de esa región. Estos son solo pequeños fragmentos, pero cuando los juntas, se forma una imagen bastante clara. Ahora, no podemos ser 100% definitivos, porque como decíamos, este es su lugar secreto, y la gracia es precisamente que sea así. Pero la evidencia apunta de forma abrumadora a una villa o cabaña privada en la costa Egea de Turquía. Un lugar donde pueden escapar del ajetreo de sus vidas públicas, donde pueden ser ellos mismos, disfrutar de la naturaleza, de la compañía mutua y de la tranquilidad. Un lugar que sin duda, les permite reconectar y recargar energías para seguir deslumbrándonos con su talento en las pantallas. Pensemos en la atmósfera que debe rodear a ese lugar. Imaginen las mañanas con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla, el olor a pino y a sal marina en el aire, el sol acariciando sus rostros mientras disfrutan de un café en la terraza. Las tardes dedicadas a explorar pueblos cercanos con encanto histórico, a degustar la deliciosa gastronomía local, a pasear por mercados llenos de artesanía y productos frescos. Y las noches con el cielo estrellado como testigo, disfrutando de la compañía mutua en la intimidad de su refugio. Es la imagen perfecta de un paraíso terrenal. Este lugar no es solo un destino de vacaciones, es un santuario. Un espacio donde pueden desconectar del personaje que interpretan y ser simplemente Ande y Kerem. Donde pueden permitirse ser vulnerables, relajados, auténticos. Es probable que allí hayan compartido momentos muy especiales, celebraciones íntimas, conversaciones profundas, y quién sabe, quizás hasta planes de futuro. Es ese tipo de lugares los que forjan recuerdos imborrables y fortalecen los lazos. Además, esta región de Turquía es conocida por su hospitalidad y por la discreción de sus habitantes. Esto es algo que las celebridades valoran enormemente. Poder integrarse, aunque sea por unos días, en la vida local sin ser el centro de atención constante, es un lujo. Y la costa Egea, con su ambiente relajado y su ritmo de vida más pausado, les permite precisamente eso. Y es interesante reflexionar sobre cómo los lugares que elegimos para escapar dicen mucho de nosotros. El hecho de que opten por la naturaleza, por la tranquilidad, por la privacidad, nos habla de su deseo de una vida equilibrada, a pesar de la fama y el éxito.
O nos muestra que en el fondo buscan lo simple, lo genuino, lo que verdaderamente nutre el alma. No son un destino superficial, sino un lugar que les ofrece paz, belleza y la oportunidad de reconectar consigo mismos y con sus seres queridos. Sé que muchos de ustedes han estado especulando sobre esto durante mucho tiempo, buscando cada pequeña pista, analizando cada detalle. Y espero que esta revelación, aunque no sea con coordenadas exactas, les dé una idea más clara y satisfaga esa curiosidad que todos compartimos. Es fascinante cómo los fans se involucran en la vida de sus ídolos, cómo desean conocer cada faceta de su existencia. Y nosotros, desde este canal, estamos aquí para intentar desentrañar esos misterios y compartir la información de manera amena y entretenida. En resumen, lo que hemos podido deducir, basándonos en una serie de indicios y observaciones, es que el lugar secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una villa o cabaña privada ubicada en la deslumbrante costa egea de Turquía, probablemente en la región de Mula. Un lugar que les ofrece belleza natural, tranquilidad, privacidad y la oportunidad de escapar del mundo del espectáculo para ser simplemente ellos mismos. Un refugio idílico donde la naturaleza se une al lujo discreto para crear el escenario perfecto para sus momentos de intimidad y descanso. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo disfruté investigándola y compartiéndola con ustedes. Me encanta poder traerles estas historias y desentrañar esos pequeños misterios que nos hacen soñar. Ahora, como siempre, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les ha sorprendido esta revelación? ¿Tenían alguna otra teoría sobre su lugar secreto? Dejen todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es sumamente valiosa. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante y entretenido, por favor, no olviden darle un asterisco enorme me gusta asterisco. Ese pequeño gesto significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir adelante. Y si quieren que sigamos desvelando secretos y compartiendo contenido de calidad sobre sus artistas favoritos, asegúrense de compartir este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más historias y mucho más entretenimiento. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima. Adiós.